Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas y a todos. Nos da muchísimo gusto tenerles aquí en la Fonoteca Nacional, en una verdadera casa llena. Nos da mucho gusto y también un poco de pena porque nos encantaría que el espacio fuera un poquito más grande para recibirles a todas y a todos ustedes en esta casa, su casa, la Casa de los Sonidos de México. A todos ustedes, muchísimas gracias por su paciencia para haber logrado acomodarnos. Muchísimas gracias a todo el equipo y les queremos también pues dar un gran saludo a todas las personas que también nos están siguiendo aquí afuera en el patio. Sin duda estamos unidos a través de esta comunicación y les agradecemos mucho. Seguramente gozarán de estos contenidos de la misma manera que los haremos todos aquí en esta noche tan especial. Simplemente, perdón que no les quería dar la espalda, simplemente agradecer a los maestros Sol Christians, Jorge David García y por supuesto Jalil Cervantes por venir a mostrarnos este trabajo tan interesante de comunicación sonora auditiva con las plantas. En esta fonoteca, lo que quizá haya alguien que nos visite por primera vez, solemos decirlo, no solo es el archivo sonoro nacional, uno de los archivos sonoros más grandes de Latinoamérica y de los más significativos a nivel mundial por el trabajo que realiza, pero principalmente, además de ser un archivo, es un centro dedicado a fomentar y cultivar el arte de la escucha. Y por eso nos da mucho gusto que ustedes estén aquí, porque quizás se lleven desde la perspectiva de todos los artistas que se presentan y hoy de los muy talentosos que nos acompañan, pues justamente una perspectiva, una dimensión distinta de lo que significa escuchar. Y qué mejor que escuchar hoy en día, en un momento en el que nos encontramos de la era humana o antropocénica, en la que mirar hacia las otras especies con las que cohabitamos el planeta es ya no solo una cuestión de mera empatía, sino incluso de abonar por la supervivencia del futuro de la especie. Yo creo que hoy en día estamos ya cada vez más concientizados de eso. Y decía yo mirar, pero aquí de lo que se trata es justamente de escuchar, de tornar nuestros oídos y con ello nuestros sentidos, nuestra atención a esa alerta de lo que está ocurriendo y de cómo podemos generar entornos más armónicos, para decirlo en un término que enlaza con lo sonoro. Entonces, es por eso que la Fonoteca Nacional auspicia un evento como este y les auspicia a todas y todos ustedes. Muy bienvenidas, muy bienvenidos. Espero que disfruten la experiencia y comenzamos. Gracias. Pues muy buenas noches, muchísimas gracias en primera instancia al doctor Rivas, a la doctora Ana Lidia, a todo el gran equipo de la Fonoteca, a Mirna, a toda la Fonoteca, gracias por el espacio, gracias a ustedes que están aquí y tengo la gran fortuna de que me acompañen dos mentes brillantes, el doctor Jorge, es investigador, gestor cultural, artista, académico de la Facultad de Música de la UNAM, el doctor Sol Christians, del Instituto de Biología de la UNAM, también del Jardín Etnobiológico, y un poco la intención de invitar a dos mentes tan brillantes era tratar de hacer ese diálogo con un especialista en el ámbito sonoro y también un especialista en la rama biológica. Y un poco para ponerles en contexto de qué es Mexiflora, que es un compilado de 140 piezas musicales que están hechas a partir de recopilar electricidad de especies presentes en los jardines etnobiológicos de México. Por eso invité al gran doctor Sol Christians para que nos explique un poco de qué va la Red Nacional de Jardines Etnobiológicos, que a mí es algo que me causa muchísima sorpresa, pero probablemente haya quienes no los conozcan. Entonces, doctor Sol, le cedo la palabra. Bueno, gracias por la invitación y gracias a todos por su interés y estar aquí. Justo, yo no soy el artista de
de este evento, pero bueno, irónicamente vengo de una familia de 2 artistas, o sea que las vueltas que da la vida ando por acá de nuevo. Como decía Jalil, yo estoy a cargo de un proyecto que se llama el Jardín Etnobiológico de la Ciudad de México. Y esto de los jardines etnobiológicos pertenecen a una red a nivel nacional que empezó en el año 2020 y son espacios auspiciados por el entonces CONACYT, actualmente la CECITI, y son espacios, uno en cada entidad federativa. Al momento hay 28, todavía faltan algunos estados de la República en tener una representación de este estilo. Son espacios que están pensados para albergar idealmente flora, fauna y hongos que tengan importancia biocultural en esa región. O sea, son espacios que lo que pretenden hacer es un muestrario de qué es lo que la gente está utilizando, entender también cómo la gente lo está utilizando y poder valorar no solamente la biodiversidad que tenemos en el país y en particular en cada región del país, sino combinarla con también la diversidad cultural que tiene México y darnos cuenta que esta distinta manera de pensar y de ver el mundo en cada una de las entidades federativas, sí, les ayudo, ahí está, tiene también, o quieren que me mueva para acá, o dale, sí. Bueno, pero como los protagonistas son las plantas, está bien que esto esté en primer plano y no yo, pero bueno. Ahí está, cable, listo, todo fríamente calculado. Pues sí, les decía un poco mostrar eso, o sea, que a pesar de que las mismas plantas puedan estar presentes en distintas partes del país, la gente no las ve igual. Entonces también es voy a hablar de plantas, aunque también les dije animales y hongos, porque mi especialidad es más en la etnobotánica. Entonces es más mi zona de expertise. Pues bueno, toda esta diversidad la estamos viendo en estos espacios y estamos integrando ese conocimiento que la gente tiene. Y en cada uno de estos estados de la República ustedes saben que no es tampoco uniforme. Hay un montón de grupos originarios y gente que aprovecha esos recursos de cualquier índole, o sea, vegetal, animal, fúngico. Y es interesante tener este registro donde reflejamos al interior de estos espacios esa diversidad, pero también acercamos ese conocimiento de las personas. O sea, no es solamente mostrar qué es lo que tenemos, sino también qué es lo que conocemos y cómo manejamos eso, y también de tal manera de no perder ese conocimiento. También desde los jardines lo que tratamos de hacer es este registro y esta divulgación de ese conocimiento tradicional y de esos saberes bioculturales que hay en nuestro país y del cual también nos enorgullecemos de tener tal riqueza. Entonces, así fue como en estos distintos jardines etnobiológicos, Jalil se acercó con la idea de poder registrar, a través de lo que él ya les explicará mejor, distintas plantas. ¿Y cuál fue la idea de esta interacción? ¿Cuáles eran para cada uno de los jardines, obviamente basado en la importancia que la gente de cada uno de los lugares le da? ¿Cuáles son esas especies de plantas emblemáticas que queremos que representen o creemos que representan esos saberes y esa diversidad biológica de cada lugar? Y esa cómo, ahora que nosotros tanto escuchamos a las personas, bueno, es la hora de que también ahora podamos escuchar a esas plantas, ¿no? ¿Qué es lo que estas plantas nos van a contar, digámoslo así, a través del proyecto que Jalil desarrolló? Pues básicamente esos son los jardines, esa es la Red Nacional de Jardines Etnobiológicos y ese es el espacio que prestó toda esta diversidad para poder crear todas las piezas, ¿no? Que Jalil nos va a hablar mucho más de ello. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, si ustedes se dan cuenta un poco, la intención era primero describir cómo son estos grandes espacios de los jardines etnobiológicos. Ahí sí nos pudieran apoyar un poco con colocar la presentación, la primera diapositiva. Entonces, me interesaba dar ese primer contexto un poco para que supieran de dónde son las plantas que van a escuchar en esa selección. Entonces, en ese sentido, el proyecto que se llama Mexiflora o Música Generada por Plantas de México, podemos pasar ahí a la que sigue, por favor, si me apoyan. Básicamente de lo que se trata es un compilado
que contiene 140 especies musicales que están hechas a partir de electricidad de plantas que están presentes en 20 estados de la República. Y como bien lo señala el doctor, estas plantas pues están presentes en lo que se conoce como los jardines de la Red Nacional de Jardines Etnobiológicos, antes CONACYT, ahora CECITI, y básicamente pues la finalidad que tiene el proyecto es cómo se puede sensibilizar a la población respecto a la preservación de especies y otras causas importantes que tienen estos centros de investigación y cómo se puede contribuir a esa reconexión con el mundo natural, particularmente como lo señalaba el doctor Rivas, desde el acto de la escucha, ¿no? Ese es un poco a grosso modo. ¿Podemos pasar a la que sigue, por favor? ¿Y eso cómo es que se hace? Se hace básicamente mediante un proceso que está cercano a las ciencias de la información, que es una técnica que se conoce como sonificación de datos, que muy a grosso modo, pues básicamente es convertir datos numéricos o cualquier tipo de información en sonido, como lo sería la versión de visualización de datos que es muy utilizada para fines de ciencias sociales o de divulgación. Digamos que la sonificación de datos sería la versión sonora de la visualización de datos. Es básicamente convertir información en sonido para formar públicos y para generar interés. Entonces encontramos que esta técnica que es utilizada en áreas como el análisis de datos, la biología, la astronomía, el periodismo, la investigación, los estudios urbanos, es decir, es una técnica muy utilizada. Pasamos a la que sigue, por favor. Y particularmente en el caso de Mexiflora, pues cómo es que se da este proceso de hacer las piezas, pues se da básicamente en utilizar un par de sensorcitos que recaban la electricidad, que son sensores eléctricos. Posteriormente, esa información se convierte mediante una tarjeta de Arduino o sistemas de programación que son libres como SuperCollider o Processing o MaxMSP o también se puede en Python, se convierten a cadenas de datos musicales o notas MIDI, ¿no? Entonces ya una vez que aparecen esas notas musicales en la computadora, pues se hace ya ese proceso de composición artístico propiamente, lo que lo vincula más allá de recabar esa información eléctrica. Entonces, muy a grosso modo es que se da ese proceso en recabar la información eléctrica con dos sensores como estos, que por ejemplo se coloca uno en la superficie de la planta. Entonces lo que ocurre es que si colocamos dos puntos al interior de la planta y por ejemplo el circuito está cerrado y no se escucha nada, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay medición. Pero ¿qué ocurre? Por ejemplo, si lo colocamos, acá creo que sí se alcanza a ver, en este punto, lo que ocurre es que hay una conversión de la información en esa pequeña parte de la planta, de la conversión de electrones a una cadena de datos MIDI. Entonces básicamente es convertir esa información que recaban los sensores a notas MIDI. Podemos pasar a la que sigue, por favor. Entonces así es como se terminan viendo los datos MIDI. Esta sería, por ejemplo, una versión muy somera de cómo esos patrones gráficos corresponden a cada una de las plantas. Obviamente en esta primera instancia la intención era más de corte artístico, si bien por ejemplo con algunos de los grandes biólogos de quien aprendo, que como me decía Rubén del Jardín Etnobiológico de Colima, que dice que yo cada vez me estoy transformando más en biólogo y ustedes cada vez se están transformando más en artistas. Entonces, si bien en esta primera instancia la intención es más de corte artístico, aprendo de los colegas biólogos que se puede reconocer a lo mejor que vislumbraría en casos futuros, a lo mejor como un posible sistema de monitoreo. Todavía no sabemos para qué, pero tiene utilidades en torno, genera preguntas. Entonces, así es como se ve la conversión de esas cadenas de datos MIDI de las plantas. Podemos pasar a la que sigue, por favor. Y si hubiera alguna duda respecto al propio proceso metodológico, o sea, es decir, los artistas investigan, hay un proceso cercano a estas etapas científicas, les comparto ese artículo que publicamos en la revista del Ornitorrinco Tachado, junto a la doctora Ana García, en la que básicamente hacemos un pequeño muestreo de cactáceas en peligro de extinción en San Luis Potosí y pensamos en cómo se puede utilizar la técnica de la sonificación de datos al servicio de la comunicación de información ambiental, ¿no? Porque muchas de esas cactáceas estaban en peligro de extinción en el estado
o estaban presentes en la NOM 059. Entonces, como que nos parecía un ejercicio curioso de cómo se puede utilizar esta técnica al servicio de la divulgación científica y de la comunicación de información ambiental. Podemos pasar a la que sigue, por favor. Y ahí un poco, como bien lo señalaba el doctor Sol Christians, las plantas que forman parte de este compilado pues están presentes en lo que nos describió como los jardines de la Red Nacional de Jardines Etnobiológicos. Entonces ahí se alcanza a ver todos los espacios en los que se hicieron estos registros a lo largo del país. Ahí encontramos que está el botánico El Clavijero, del Linicol en Jalapa, el etnobiológico La Campana de Colima, el del semidesierto de Coahuila, que está en el CIGE, ahí en Viesca. También el etnobiológico estatal de Durango, el de las selvas del Soconusco, que está en la región tuzanteca de Chiapas. También el etnobiológico de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que está en su sede de Marín. También el de Jalisco, que está en Ameca, ahí para los agaves. También el Guyaqui, que está en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, allá en Baja California. Obviamente el Jardín Etnobiológico de la Ciudad de México, que está en el Instituto de Biología de la UNAM, para que vayan a visitarlo. También el etnobiológico de los 7 pueblos originarios, que se encuentra en la Sierra Poblana, en el municipio de Huehuetla, en Puebla. Pasamos a la que sigue, por favor. También van a encontrar registros del Jardín Etnobiológico de Campeche. También el de Quintana Roo, que está en San Felipe Bacalar, ahí en Chetumal. También el del utópico espacio El Charco del Ingenio, ¿no?, en San Miguel de Allende, Guanajuato. También el del Sisi, el Roger Orellana, que está en Mérida. También el del CONCA, que está el de la Universidad Autónoma de Querétaro. También se tomaron registros del Jardín Botánico del Secut. Aquí me gustaría hacer la precisión que este es el único que no pertenece a la red, pero ahí también se tomaron registros. Está ahí en Tijuana, ahí en la Gran Esfera, seguramente lo conocen. Ahí se tomaron registros en el Jardín Botánico del Secut. También el del Totlali, que está aquí cerquita, en Zumpahuacán, aquí en San Pablo Tejalpa. El Totlali. También el etnobiológico el Tlaxcalan, que está en Ixtacuixtla, en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, ahí con la doctora Mercedes. Y también el del etnobiológico del Aguagro, que está ahí en Chilpancingo. Entonces, en todos estos espacios, para que cuando escuchen el compilado piensen en que son espacios que, como le dice el doctor Sol, pues apelan a ese patrimonio biocultural de cada una de las regiones, es decir, son como espacios representativos de investigación y de otras causas. Pasamos a la que sigue, por favor. Entonces ahí van a ver ustedes los nombres científicos de cada uno de los estados. Van a encontrar que son 7 para cada uno de los estados. Y pensando en el caso de que lo van a encontrar por el nombre científico de cada una de las especies, lo platicaba con Salma y me daba una buena idea, que decía que es como una especie medio de buscar a las plantas, ¿no? Ya ven el nombre científico y creo que les va a dar curiosidad para saber a qué planta se está refiriendo en concreto. Y si pueden ver, en muchos casos también está justamente apelando a lo que nos dice el doctor Sol, a ese patrimonio lingüístico, pues el nombre común, que imagino lo encontraron a partir de esas investigaciones con las comunidades y los saberes. Pasamos a la que sigue, por favor. Y aquí, por ejemplo, encontramos las de los otros estados que corren el mismo criterio, el nombre científico y el nombre común. Pasamos a la que sigue, por favor. Y ahí la del resto de los jardines etnobiológicos. Pasamos a la que sigue, por favor. Y bueno, si bien como tiene este complemento de recabar información quizás cercano al método científico, bueno, pues también tiene su parte artística, y saben que es común el hecho de utilizar seudónimos. A mí se me ocurrió el de Haxcan, entonces ahí pueden encontrar cada una de las pequeñas colecciones de los estados. Es acceso libre desde YouTube, entonces si se fijan ahí ya lo encuentra como Haxcan, Mexiflora, música generada por plantas de CDMX o de Chiapas o de Baja California Sur, ¿no? Entonces ahí es como un viaje sonoro a la electricidad de las plantas de cada uno de los estados. Pasamos a la que sigue, por favor. Así les aparecen como pequeñas colecciones. Ahí se puede hacer una traducción bastante simple, ¿no? Creo que ya hace la computadora. Igual en Spotify. Pasamos a la que sigue, por favor.
Y bueno, un poco pensando en que el proyecto pues también tiene estas reflexiones de corte social, quizá creo que abreviando las de acá pensaría en lo importante que, como lo señalaba el doctor Sol, pues resulta importante, o como lo señalaba también el doctor Rivas, es importante establecer un nuevo tipo de contrato social con las plantas y con la naturaleza. Entonces, ojalá que estas piezas pues, puedan abonar en ese proceso de sensibilización en la manera en que establecemos un nuevo tipo de relación con las plantas y con la naturaleza. Pasamos a la que sigue, por favor. Y bueno, obviamente una invitación desde la amabilidad y la buena disposición a que disfruten las piezas. Pasamos a la que sigue. Y antes de que escuchemos las piezas, quiero aprovechar la oportunidad de presentarles al doctor Jorge, que justamente lo invité pensando en que se pudieran abonar esos comentarios de alguien especialista cercano al campo sonoro. Entonces, doctor Jorge, cederle la palabra. Gracias, Jalil. Buenas noches, antes que nada. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Es como muy interesante hablar de esto, y también como en un espacio interdisciplinario y además en la Fonoteca Nacional. Yo trabajo en la Facultad de Música y particularmente en el área de tecnología musical, y ahí se han venido como desarrollando varios proyectos vinculados con la sonificación. Entonces creo que también desde ahí viene como la invitación que me hace Jalil. Pero yo quería como abrir esta breve intervención como haciendo una reflexión sobre qué escuchamos cuando escuchamos a Moi, ¿no? Moisés, la plantita. O sea, ¿qué estamos escuchando? Porque como nos cuenta Jalil, los sonidos per se no es que estemos amplificando el sonido que tiene Moi como así bajito, sino que lo que estamos generando es una suerte de traducción de ciertos comportamientos energéticos de la planta, que después se van a convertir en datos, y esos datos van a ser asociados con ciertos sonidos que a veces son arbitrarios o a veces están relacionados también con algún tipo de característica de, en este caso, una plantita, y entonces escuchamos, ¿no? Esa puede ser como una explicación como del circuito muy sencilla, pero yo quisiera como volver a lanzar la pregunta, ¿qué escuchamos más allá de eso?, ¿no? Y creo que esta pregunta nos abre todo un crisol de posibilidades que a mí en lo personal es lo que me gustaría invitarles a preguntarnos mientras escuchemos las piezas, ¿no? Yo ayer, por otras razones, estaba releyendo un texto de esta bióloga, pensadora, filósofa, antropóloga, artista, Donna Haraway, que daba un dato bien interesante, ¿no? Que decía que en el cuerpo humano aproximadamente es el 10% de lo que lo compone, lo que corresponde al genoma humano. O sea, quiero decir, en mi cuerpo, más o menos el 10% de lo que hay a nivel celular es genoma humano, y el otro 90% es genoma de bacterias, de distintos tipos, de hongos, todo un ecosistema que habita en mi interior, que pues más o menos corresponde al 90%. Y bueno, a partir de esta reflexión ella decía, ¿realmente qué somos?, ¿no? O sea, realmente, ¿qué es lo que hace humano al humano, además de ese 10% de material genético, ¿no? Y a partir de ahí, si nos vamos hacia afuera, en una sociedad humana, en este espacio, ¿cuánto hay de 10% de personitas que somos? ¿Y cuánto hay de todo lo que habita en la alfombra, en el aire, ¿no? ¿Cuánto hay de lo que Moisés nos está compartiendo también a partir de todo lo que está expirando, del oxígeno? O sea, ¿cuánto estamos respirando en el smog y qué hay a nivel biológico que está entrando en nuestro organismo y cómo nos relacionamos con ello, ¿no? Y a mí me parece importante esta reflexión cuando nos, digamos, compartimos con un proyecto como este, porque creo que más allá de este circuito tecnológico donde se están
generando bases de datos a las que se les asignan sonidos, estamos generando un tipo de relación con Moisés que ya no tiene que ver con un sistema MIDI, ¿no? Digo, tiene que ver, pero ya no es el centro de. Estamos generando un tipo de relación donde quizás, aun si ahorita silenciáramos los sonidos, ya estamos tejiendo una práctica de atención hacia la otredad, ¿no? Hacia aquello que también nos constituye, hacia el 90% de nuestro cuerpo, que es también una otredad que es parte del yo, y que forma parte de todo lo que nos rodea, ¿no? Hay un antropólogo que se llama Steven Feltz, que como que es de los que ha trabajado mucho la antropología del sonido, y él tiene un término que me gusta mucho que se llama, o sea, él habla de la acustemología. ¿Y qué es esto de la acustemología? Es la escucha de la escucha, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, si yo voy como etnógrafo y hago un ejercicio de escucha, pues normalmente me planteo escuchar a la otra persona, ¿no? Yo voy a escuchar a Jalil. Pero eso es distinto que escuchar la escucha de Jalil, ¿no? Porque entonces esta escucha reflexiva ya no solamente me lleva a ver qué me está diciendo Sol, Jalil o cada una de las personas o Moy, sino qué está escuchando y de qué manera yo puedo escuchar, ¿no? Pues a mí un proyecto como este, por una parte me ayuda a entender qué escucha un artista, qué escucha una bióloga, qué escucha una comunidad de personas que están tratando de preguntarse cómo me comunico con un ser que no ladra, que no habla, que no maulla, o sea, que no tiene este tipo de comportamiento que asociamos al cierto tipo de reino animal, que no puedo tan fácilmente hacer traducciones antropocéntricas, y que necesito otro tipo de mecanismos para comunicarme, ¿no? Entonces yo estoy por un lado escuchando a toda esa comunidad, que ahorita que vemos es bien interesante la red de todos los jardines que han estado involucrados y que en cada jardín hay un montón de personas, ¿no? Hay un montón de 10% de genoma humanos que están interactuando para darle vida a un proyecto como este, y que eso ya es una práctica de atención que está cambiando algo, ¿no? Por otra parte, más allá de los datos, algo que a mí se me hizo muy interesante ayer que estuve escuchando varias de las grabaciones que están disponibles, me parece que hay un tema con el comportamiento que es bien interesante, y ahorita que escuchemos yo les invito a que le pongan atención a lo que la escucha nos exige, por ejemplo, en términos de paciencia, ¿no? No sé exactamente cuáles haya elegido Jalil, pero ayer me pasó que estaba escuchando unas grabaciones, bueno, unas piezas, y de repente sentía como que había mucho silencio en medio, ¿no? Y decía, hasta veía si no se me había trabado el celular, y no, estaba corriendo, pero había que esperar, ¿no? Entonces porque además estaba justo leyendo a Haraway, y dije, claro, esto me está pidiendo tener otro tiempo, ¿no? Y a mí que soy bien nervioso y siempre ando corriendo, de repente es como, no, o sea, es que son otros tiempos, ¿no? Son tiempos que implican otro tipo de atención, y eso va más allá del sonido particular que estamos oyendo, tiene que ver con qué tipo de presencia la planta me está pidiendo, y también yo de pronto entré en la pregunta, ¿y qué escuchará la planta de mí, ¿no? O sea, ¿cómo estamos en una conversación donde no soy solamente yo quien está escuchando la planta a través de una serie de mediaciones, sino que también es algo ella está percibiendo de mí, ¿no? Una vez justo con una colega que hizo la maestría en nuestro posgrado, que también hizo un proyecto similar a Quetzali Rueda, hizo un performance y nos mostró cómo cuando te acercabas a la planta cambiaba su temperatura y entonces también cambiaba su comportamiento, y dice, me está escuchando la planta, ¿no? Entonces creo que aquí hay una cuestión que a mí me parece muy importante sobre qué tipo de vínculos estamos trazando. Un proyecto artístico como este, qué tipo de atención nos está pidiendo y qué tipo también de cultura de mediación y de paz, ¿no? Lo que decía Tito al inicio. O sea, cómo este tipo de proyectos también nos llaman a una convivencia que incluso apuesta por la supervivencia, pues no solamente de la especie humana, sino la supervivencia en convivencia de distintas especies que incluso viven adentro de mi cuerpo, ¿no? O sea, lo vimos con la pandemia, como cuando nuestro cuerpo no sabe convivir con una especie nueva, deviene el caos, ¿no?
Entonces creo que también esa pregunta de cómo convivimos, incluso con el 90% que somos y también con todo lo que nos rodea y lo que nos acompaña, pues es fundamental, y me parece que el arte, ¿no? Es un espacio entre otros, y que el arte con la ciencia también es la muestra de que no tenemos por qué pensarnos como espacios separados. Y bueno, nada más terminaría diciendo que proyectos como este me parece que tienen como, por un lado, ahorita un momento muy importante. Hay una moda incluso, y creo que eso también es importante aprovecharlo, porque estamos poniendo atención ahí, y que justo por eso me parece importante que no se instrumentalicen, que no se queden en la moda, sino que se vuelvan redes comunitarias. Y creo que lo que Jalil nos muestra, de que un proyecto como este no es nomás como decir, ay, me bajo datos y les voy a poner sonidos y voy a decir que la planta habla, sino más bien hay todo un recorrido. Imagínense todo el trabajo que hay para haber ido a tantos jardines, haber hablado con tantas personas y estar ahorita haciendo este tipo de espacios de escucha, que es donde realmente pues se genera la magia, ¿no? Entonces, pues muchas felicidades por el proyecto, muchas gracias por la invitación, y pues escuchemos a Moy. Bueno, no a Moy, más bien a los amigos de Moy. Son los amigos de Moy, ahorita sí estamos escuchando a Moy. Doctor, muchísimas gracias. Creo que son impresiones muy atinadas y siempre lo digo, aprendo más yo de ustedes que al revés. ¿Qué les parece si un poco abonando a lo que dice el doctor Jorge, pues justamente hacemos como ese ejercicio de una pequeña microred, ¿no? Un poco para que se vuelva más interactivo el caso. No sé si tenemos voluntarios de la distinguida población de la infancia, si hay entre los presentes, ¿no? ¿Sí hay? ¿Tenemos voluntaria? ¡Yeah! Venga, como voluntaria. Sí. Sí, vamos a hacer el caso y después lo extendemos a todos. Hola, mucho gusto, me llamo Jalil. ¿Cómo te llamas? Soy María José. María José, mucho gusto, encantado. Mucho gusto. Mira, lo que vamos a hacer. Ay, muchas gracias. Lo que vamos a hacer, María José. Si ustedes se fijaron, ahí ya le quitamos el cable de corriente a Moy, ¿no? Entonces, María José, ¿podrías agarrar los dos extremos así con tus palmitas? ¿Sí? Así. Ajá. Las detienes ahí, nos quedamos quietos un segundito y, por ejemplo, si pueden prestar atención a la pantalla, van a ver ustedes pues esa conversión de información. Ahorita la van a ver. Ahorita la van a ver, no se preocupen. ¿Sí? No se preocupen, ahorita la van a ver. Entonces, si se fijan, ahí va a aparecer la conversión. Yo creo que se la acomodó. Como que está detenida, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, ya alcanzamos a escuchar. Si quitamos uno de los cablecitos, María José, deja de sonar, ¿no? ¿Lo vuelves a tomar? Entonces ahí lo que estamos energizando es esos dos pequeños puntos con María José. Podemos hacer el ejercicio otra vez y va a dejar de sonar, ¿no? ¿Se puede con eso? Ajá, sí. Vamos a intentarlo. Y ya no suena, ¿no? ¿Lo vuelve a tomar? ¿Qué te parece? Súper, ¿no? Ese es como el pequeño ejemplo con María José. Entonces, no sé si les parece, ahorita atendiendo a la invitación del doctor Jorge, si tratamos de romper el récord, ¿no? Y nos agarramos de las manos, como diría el Puma. Entonces, ¿qué les parece si se van agarrando extremo con otro? Ajá, como los toques. Vamos a hacer, sí. Entonces vamos a hacer como sí, muchas gracias, María José. Entonces vamos a hacerla así como de los toques. Y si quieres tú agarra de acá. Ahorita te pasa la mano. No, se resbala. Y el otro extremo va para acá solo. Ah, sí, no te preocupes. De ahí mismo, si pueden estar sentados, nomás quien está parado acá, quien nos ayuda a conectar el nodo. Ahorita la paso. Ajá. Nomás hay que agarrarlo de acá. ¿Sí?
Sí, está de la superficie. Sí. Ahí un poco la idea es que todos se agarren de las manos y que presten atención. Ahí no se escucha nada porque pues, no está energizado. Allá, todos hasta allá. Sí, hasta allá. Sí. Hay que cerrarlo. Y por ejemplo, aquí donde lo vamos a cerrar es aquí. La idea es que sí se agarren todos de las manos. Exacto. Ahí ya unieron el nodo. Perfecto. Maravilloso. Exacto. Muchas gracias, Ale. Entonces ahí presten atención todos. Sí. Por ejemplo, aquí ya está energizado del otro lado y no va a ocurrir nada porque no está unido. Entonces, prestemos atención tantito. Haz tu mano. ¿Alguien nos está juntando la mano? Sí. ¿Alguien nos está agarrando de la mano? Ahí ya. Entonces lo que ocurre es que si yo suelto la mano de acá, deja de cerrarse el circuito, ¿no? Entonces, otra vez presten atención y traten de poner atención en lo que sienten en sus palmas. Si prestan atención, van a sentir el toquecito. Si se concentran, lo van a sentir. Sí se siente ligero. ¿Verdad que sí? Y esa sería un poco apelando a lo que dice el doctor Jorge. Ya hicimos una pequeña micro red entre todas y todos nosotros, ¿no? Levanten las manos. ¿Sí se ve? Sí, es como, o sea, de triunfo. Muy bien. Misión triunfo. Sí, misión triunfo, muy bien. Como lo comenta el doctor Jorge, es como una conversión de esa información que acabamos de hacer de ese pequeño circuito, ¿no? Entonces, ahí ya fue la ejemplificación del circuito. Muchas gracias, María José. Y ahora sí, un poco creo que esa quedó como la parte demostrativa de qué es lo que se hace en esa medición, pero particularmente con las plantas. Entonces, eso creo que sirvió como un buen ejercicio ya como para realizar la invitación formal, ahora sí, esa disposición a la escucha de las piezas. Entonces, pues vamos a empezar con la primera de las piezas. La primera de la que vamos a escuchar es una que se conoce como la Phaseolus coccineus o el ayocote, que es de aquí, de la Ciudad de México. Había que empezar en tramo local. Y vamos a escuchar el ayocote. Yo creo que sí podemos cambiar la pantalla. Y escuchamos el ayocote. Esa es el ayocote o la Phaseolus coccineus.
Ahora vamos a escuchar la 2 horas y nos vamos a mover a Campeche. Vamos con la ceiba pentandra, que es este árbol, el yaché, que bien conocidos por ser este mito de enlace entre el inframundo, el plano terrenal y lo divino. Entonces vamos a escuchar la ceiba pentandra o el yaché de Campeche. Esa es la ceiba pentandra o el yaché. Ahora nos vamos a mover, vamos de regreso a la Ciudad de México. Vamos a escuchar el Clinopodium macrostemum. ¿Está bien pronunciado? Muy bien. O conocido como té del monte. Ese es el Clinopodium macrostemum o té del monte de aquí de la Ciudad de México. Y luego de ahí vamos a dar un salto a un mezquite de Baja California Sur que está en La Paz y que se conoce como la Neltuma articulata.
Esa es la Neltuma articulata, o es conocida como un mezquite. Esa tiene la curiosidad de que estaba bien seca y había que ponerle el sensor casi hasta el fondo del tejido, ¿no? Ahora vamos a escuchar, ahora vamos a viajar para Guanajuato, para el Charco del Ingenio, y vamos a escuchar la Echevarría Cante, que me platicaban que lleva el nombre de Cante por el antiguo nombre del lugar al Charco del Ingenio, ¿no? Esa es la Echevarría Cante de Guanajuato, allí en San Miguel de Allende. Y ahora nos vamos a mover al norte, vamos para Durango, vamos a escuchar la Sedum Acaxe, que según me platicaban le pusieron así por el antiguo pueblo de los Acaxes de Durango, la Sedum Acaxe. Esa fue la Sedum Acaxe de Durango, que creo que fue un experimento curioso porque fue la única vez que utilicé un VST como de strings, ¿no? Y vamos a cerrar con la Chrysophyllum mexicanum, es correcto, ¿verdad? Es de Quintana Roo y esta la conocen como el caimito. Ajá. Esta tiene una curiosidad. Porque el ingeniero Pedro Rosado, de allá del Jardín Entomológico de San Felipe de Bacalar, me la trajo en una macetita. Entonces, lo que hizo, en el trayecto se le cayó una hoja. Ajá, entonces tenemos la idea de que a lo mejor tenía ahí como que el síndrome del miembro amputado, ¿no? Entonces, si escuchan un montón de notas, pues probablemente sea porque eso le ocurrió a la planta, al caimito. Entonces, cerramos un poquito esta selección para pasar a una sección de comentarios y que aprovechen a los grandes especialistas que tenemos con el Chrysophyllum mexicanum o el caimito de Quintana Roo.
Y bueno, ese fue el Chrysofolium, el mexicano. Ya se los dejamos de tarea para que escuchen la sección en la que le arrancaron la hoja. ¿Qué ocurre? Y bueno, esa fue un poco como cierre de la pequeña selección. Creo que entenderán que son 140, entonces tratamos de hacer una selección más o menos representativa del caso. Entonces, si les parece bien, pues abrimos una pequeña sección de preguntas y respuestas para que aprovechen a los dos grandes especialistas que tenemos aquí en el caso. Entonces, no sé ahí quién guste participar. Vamos a encender un poquito la luz, disculpen. Jalil, puedes. Por acá, tú dime. Por acá, creo que habían levantado la mano primero. Sí, muy buenas noches. Soy el maestro Arturo Torres. Primero agradeciendo la invitación y la oportunidad, ¿no?, de escuchar estos temas. Son 3 preguntas, las trataré de condensar, muy abiertas. La primera es, ¿de qué manera es el proceso para poder extraer la música de las plantas? Segunda, ¿cuál es el origen de este proceso? Y la tercera, si nos pueden compartir la siguiente forma en la que pudiéramos acceder a conocer las 140 piezas restantes. Claro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Arturo, por la pregunta. La primera que tenía que ver con el proceso, ¿verdad? Como lo platicamos al inicio, muchas gracias, ahí ya nos hicieron favor de colocar las redes, ahí ya están disponibles todas. Es un proceso que se conoce como lo platicaba el doctor Jorge, que hay como un trend respecto a la zonificación de datos. Esa sería como que la gran área, ¿no? Y ya en particular, en el caso de estos proyectos que hacen como que ese cruce entre ciencia y arte, es básicamente poner estos 2 cablecitos en la superficie de la planta y convertir esa información en cadenas de datos musicales. Entonces, como que ya la planta te arroja esos datos que fungen como terreno de inspiración para ir componiendo cada una de las piezas. Trato de hacer como una intervención que es como muchas veces como sugestiva. En muchos casos como que ya te plantea cierto rango tonal o hasta función de modo. Entonces un poco nomás ir como acomodando a los datos que ya te están dando. Y la segunda pregunta, maestro, no la recuerdo. Sí. ¿El origen de dónde empieza esta técnica? Pues justo lo platicábamos hace rato tras bambalinas, ¿no? Que hay proyectos interesantísimos. El del doctor Ariel Guzzi, que es pionero en ese rubro. Él sí construye los instrumentos de manera física. También ubico al gran colectivo Interspecifics, ¿no? Con Leslie García, que tienen también ese cruce como más cercano al arte contemporáneo, ¿no, Doc? Y visualizaciones, que fue del 2010, ¿no? Yo recuerdo la de Human Plantae, ¿no? De haber sido, ¿no? El Pulsum Plantae, ¿no? Con Interspecifics. También el caso de la maestra Quetzali Rueda, poblana, que hace que como 18, ¿no? Ajá, entonces, pues ahí hay como grandes referentes en esa exploración. Entonces algo como que yo me preguntaba en ese sentido es que luego se vuelve como un poco difícil acceder a esos repositorios, ¿no? Un poco también provengo yo del campo de la historia y pensaba, bueno, hay que hacer algo que sea accesible, justamente pensando que sea un microarchivo que justamente le permita a las personas conocer una pequeña parte de la vida eléctrica de las regiones a través de los jardines. Entonces ese fue un poco como que el cruce, ¿no? Entre conocer los grandes proyectos pioneros y pensar cómo uno puede aportar, ¿no? A partir en ese terreno. Sí, perfecto. Sí. ¿Quién había levantado la mano para acá? Creo que hasta allá la compañera de allá de este lado. Compañeras, compañeros, ¿será posible que mientras van pasando las preguntitas, le pudieran pasar una bandejita con una encuesta? A ver si les gustó. Sí. Entonces ahí por filita, en lo que van contestando. Adelante, compañera. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches. Primera, pues muy afortunada de estar en este evento. La verdad es muy raro, siento que es como único, ¿no? Esto de escuchar a las plantas. En algún momento lo escuché con el laúd que pusieron también en el Jardín Botánico alguna vez. Y bueno, escuchando las piezas, me surge la duda de estos tonos que escuchamos, ¿los genera la planta
o son creación de tuyos, ¿no? O sea, estos como diferentes notas o son propias de la planta. Esa es mi duda. Gracias. Muchas gracias por venir. Un poco de ambos, porque como bien comentaba el doctor Jorge, en muchos casos cuando recabas la información así como que en crudo es así como que el pulso y suena así como un tanto primitivo, ¿no? Y como sigue teniendo esa función de que sigue siendo un proyecto artístico, pues claro que hay un grado de artificio y de producción, justamente como lo tiene cualquier proyecto artístico, ¿no? Pero como lo platicaba, trato de que sea apelando un poco a la muestra fiel, ¿no? O sea, si ustedes vieron ahí las capas de datos MIDI, pues se fijan ya hay una sugerencia en cuanto a cuáles son las notas predominantes o cierto modo tonal, si está en cromático, o sea, o si está en dórico, o cuáles son el rango, si son notas más graves, ¿no? Entonces a partir de ahí como de hacer ese ejercicio de la escucha, como dice el doctor, tratar de interpretar a partir de ahí para hacer... Que luego siempre me parece que es como riesgoso, que nunca hay, igual como decía Peter Burke, no hay interpretación objetiva, ¿no? Pero uno trata de hacerlo la manera más fiel a lo que los datos te están arrojando. Entonces hay un poco como el feedback en recabar la información y a partir de ahí hacer la composición, que si le ponemos reverb o un delay o cuantis poquito. Entonces ahí como el cruce. Perfecto. Nos comentan a los compañeros que nos acompañan en la partecita de afuera unas preguntas. Adelante, por favor. Hola chicos, yo soy Estrella. Hola, Estrella. Yo soy cantora. Hola. Mucho gusto y muchas gracias. Y gracias a la vida y a la naturaleza porque me trajo aquí. Quiero preguntar, estos instrumentos, algunas obras escuché en piano, en percusión y en violín, bueno, en cuerdas. ¿Esa transformación o transmutación la hacen ustedes como compositores? Bueno, el doctor, el maestro. Y, bueno, pues ¿dónde los podemos contratar para poder tomarlos como base para las composiciones? Muchas gracias. Pues al doctor Sol Christian lo encuentran en el Instituto de Biología de la UNAM. Puedo prestar las plantas. Al doctor Jorge también lo encuentran en la FAM y a mí tienen que ir hasta allá, hasta San Luis, pero también accesible. Bien, un poco respondiendo como a la otra pregunta. Hay como recabar la información y luego ya yo trato como de hacer una composición a partir de eso. Particularmente con esa, como que con los violines, quería hacer yo un híbrido entre Julián Carrillo y una cactácea de allá de Durango, ¿no? Porque no me pregunten por qué, pero se da ese cruce. Entonces un poco ahí como al feeling. Hay otras, por ejemplo, me acuerdo de una del Atajetes el Pericón, la que está en... Esa, por ejemplo, es un piano que es así como casi súper tirándole a Philip Glass, ¿no? Y por ejemplo la Macrostemon, que ahorita que venía de regreso, no sé si esa le dio el feeling, doctor. Pensé en el segundo disco de Björk, ¿no? Sí, entonces obviamente hay un montón como de confluencias que vienen más desde el terreno artístico, de la música, de la composición, y como ese licuado es el resultado de recabar la información, estimada cantora. Gracias a ti. Tenemos otra fuera, ¿verdad? Hola. Otra de acá afuera. Aprovechen a nuestros especialistas. Sí. Bueno, buenas noches y muchas gracias. Espero no ser muy reiterativo con este tema, pero no me quedó muy claro, sobre todo, o sea, en la parte técnica tengo entendido que se ponen estos sensores y se hace pasar una corriente eléctrica, pero ¿qué es lo que arroja la base de datos? ¿Es la impedancia o es qué es realmente los datos de la base de datos? ¿Qué realmente es lo que estás midiendo con el sensor? Y si hubo algún criterio para decidir que estos datos, porque tú dices que un poco te basas en lo que la misma planta te arroja para decidir si va a ser una canción modal o cromática o demás, ¿no? Entonces tú hiciste como un criterio para definir
tales datos me dan tales tonos o tales duraciones. ¿Tú hiciste como esa tabla y después la aplicaste en todas las demás plantas o fuiste más libre y creativo, digamos, en cada caso? Muchas gracias. Pues la verdad es que traté de ser más libre en la primera instancia. Justamente reconocí todas esas aristas de caracterización gracias a aprender a los grandes biólogos de la RENAGEP. Vayan a los jardines de la RENAGEP. Pero eso más bien lo identifiqué hasta después. O sea, como que todos esos criterios de caracterización, ya sea para fines artísticos o biológicos, se iban a dar a través de esos datos que yo estaba recabando. Pero al menos para la conformación del compilado, no, traté de ser un poco más, más libre. Si acaso, a lo mejor lo poco que pude haber estandarizado es a lo mejor algunos BCTs que me latían como que con ciertos arpegios, ¿no? Porque siento que más o menos compaginaban con tipos de cadenas de datos parecidos. Te cito dos casos. Recuerdo una Echinocereus pulchelos del norte que también se registró en Tlaxcala y que se parecía también como al mezquite que escuchamos, ¿no? Claro. Entonces tenían más o menos un patrón, al menos desde ese criterio gráfico, casi coasimilar, ¿no? Pero justamente pensando que la inclinación es más de corte artístico, pues estarás de acuerdo que no íbamos a tirar la misma pieza, ¿no? Claro. Entonces ese fue un poco, si acaso eso fue como lo único estandarizado, pero más o menos como que traté de darle su tiempo a cada una de ellas, y eso fue un poco como que el criterio. Y respecto a la data, ¿qué es realmente lo que se genera la base de datos? Súper, ahí pues son puras mediciones de voltaje. Voltaje. Pequeñitos. Y hay variaciones según los electrones de la planta. Me imagino que sí, el agua o lo que haya conductividad en ella, ¿no? Sí, no sé si lo digo correctamente, doctor, pero por lo que me platicaban puede estar asociada con la tasa de transporte de electrones o con varios procesos, Y si no, O sea, como cosas interesantes que se podrían ver es, por ejemplo, suena igual, ¿no? En la cuna de Moisés una hoja de estas que está toda rota y lastimada que una nueva, por ejemplo, que viene saliendo. Mucho tiene que ver con el nivel de hidratación. Tal vez estas plantas, también hay que recordar el porte. Hay muchas de estas grabaciones son en herbáceas. Hay otras que son en plantas más carnosas, que tienen mucha más cantidad de agua adentro y nada que ver, por ejemplo, a cómo suenan las piezas de los árboles, ¿no? Entonces, sí, todas esas características tienen que ver. Ahora, ¿cuánto más falta de combinación para entender mejor cuáles son todos esos factores que dan los cambios? Pues un proyecto ahí a largo plazo, podemos hablar después, sí. Gracias. Por acá al lado de la camarita. Aquí están escuchando a Moy, ahora así como dijo. Hola, buenas tardes. Gracias a Moy y gracias a todos. Gracias, Moy. Las plantas que participaron, pero me quedaba como un poco con la duda de si podría ser posible generar algún tipo de traductores como para las plantas que se integren dentro de las macetas y bueno, personas que les gusta como tener plantas que puedan estar escuchando lo que suena pero digo, elevándolo como a un nivel más amplio, como lo que decía, ¿no? ¿Qué escuchamos cuando escuchamos? Por ejemplo, cuando tenemos estos jardines botánicos y quizá primero en esta primera parte de esos traductores, si le podemos llamar así, si eso pudiera llevarse como una escala más grande y escuchar, por ejemplo, el jardín. ¿A qué suena el jardín? ¿No? Por completo. Porque eso a mí me lleva como a pensar que nos podría hablar de un tipo de comunicación que se esté dando dentro del jardín y también de las especies que conviven en el jardín. Quizá cambien los sonidos, las notas o la forma en que conviven las plantas en estas comunicaciones, dependiendo el tiempo, el espacio, las zonas regionales. Y bueno, pero todo esto a partir de como facilitar un poco más el acceso a esta comunicación que tengamos, ¿no? Que sea solo llegar, poner un plug y que si alguien va al jardín pueda estar escuchando ese árbol en ese momento, ¿no? O sea, cuestiones como de poder estar escuchando qué es lo que está en nuestro entorno y que no es tan accesible a primer momento, ¿no? No sé si en esa parte pudiera haber como algún avance o qué tan factible pudiera ser. Doctores, ¿les gustaría abonar algo?
Creo que es como una pregunta interesante. Hay algunos proyectos que uno puede encontrar en línea donde ya te venden como los electrodos para que los puedas conectar, y creo que es un emprendimiento interesante que podrías hacer. Pero yo quise nada más como lanzar una reflexión como para insistir en lo que comentaba hace rato. Creo que un proyecto como este es muy bello porque nos permite como traer al frente y de una manera metafórica que podemos escuchar una plantita, ¿no? Pero quienes tengan plantas en casa o tengan jardín sabrán que hay muchas formas de escuchar una planta, ¿no? O sea, sabemos de repente que necesitamos cambiarla de lugar, a veces regarla más, a veces regarla menos, de pronto encontramos que tiene una plaga, de pronto vemos que está y decimos, está triste la planta, ¿no? ¿Qué le pasa? O sea, necesitamos, tiene mucha humedad, tiene poca humedad, y creo que para mí un valor muy grande de estos proyectos es que nos enseñan a poner atención en múltiples formas de escucha, ¿no? O sea, ahorita creo que hay mucha inquietud en decir, ¿es el sonido de la planta? No, o sea, la planta no canta ni toca sintetizadores de la manera en la que lo hacemos las personas, pero sí se comunica a su manera, y creo que darle este sonido a la electricidad es una manera como cuando vamos al doctor y nos hace una resonancia magnética, que de hecho ese es un tipo de sonificación. No es que suene a eso a nuestro cuerpo, pero la energía que está expidiendo nuestro cuerpo, la manera en la que las ondas electromagnéticas rebotan, pues nos permite saber si tenemos algún problemita dentro, ¿no? Entonces creo que es un poco eso. Nada más quería como poner énfasis en que es una forma muy bella de mostrar la escucha, pero que justo creo que llama la atención hacia una cultura de escucha que va más allá de un tipo particular de, ¿no? Lo cual no quita que sea un emprendimiento muy interesante, pero bueno. Y yo ahí nada más lo que agregaría es que sí, realmente hay una comunicación entre las plantas, no tienen que ser ni siquiera de la misma especie, y mucho de esto se da a nivel del suelo, de la tierra, entre las raíces, y ese intercambio de señales que se da eléctricas permite comunicar y entender incluso la salud de un bosque entero, ¿no? O sea, eso sucede, además de otros tipos de comunicación que ya son a nivel químico, a través de compuestos volátiles, etcétera, incluso de la planta con el resto de las especies. Por eso una planta puede atraer un polinizador o puede alejar a una plaga. Entonces, sí, hay, como dices, hay muchas maneras de entender esta comunicación de plantas, y esta es desde un punto de vista artístico que lo hace pues muy interesante y, como dicen, muy bonito, ¿no? Creo que sí se respondió, ¿no? Por acá, la compañera. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Hola, buenas noches. Pues felicidades por el proyecto, porque creo que ayuda mucho a sensibilizar, ¿no? Una sociedad donde estamos como que tan enfocados en que solo el humano, ¿no?, es el que está por encima de todo en la pirámide de jerarquías. A ver si logro sacar esta pregunta con algo conciso y no para ser la señora loca de las plantas. Yo vengo del mundo de la ciencia, estudié oceanología hace mucho tiempo, ¿no? Son ciencias naturales, y pues ya fue hace mucho tiempo que salí, pero trabajo con plantas, y me ha llamado mucho la atención cómo sí ha habido una revolución en el tema de la inteligencia de las plantas. Como que todos inicialmente vemos a la planta como una cosa, ¿no? Como que no tiene ojos, no tiene cerebro, entonces es totalmente incapaz de estar muy atenta a su entorno y mucho menos responder, y tampoco responder a nosotros, ¿no? Entonces yo tengo uno de estos aparatitos que comentaba el doctor Jorge, el Plant Wave, y ha sido bien interesante. Yo hago recorridos para que la gente conozca plantas nativas, y mucho tiempo me quedé en lo que se quedaban muchos botánicos, que eran pues nombrar, ¿no? Esta se llama fulanita y interactuó con tal animal y ya. Y por otro lado está como que toda esta tradición mexicana y de muchos pueblos originarios donde las plantas son seres. Y por ejemplo en la herbolaria, si vas a usar una planta, primero se le pide permiso a la planta.
Y a mí una curandera una vez justo acababa de terminar la carrera con mi cabeza así totalmente objetiva, me dijo, pídele permiso a la planta. Le dije, ¿cómo le voy a pedir permiso a una planta? O sea, ¿cómo me va a contestar? Entonces empecé a darme cuenta que los pueblos originarios sí reconocen que hay un ser, que no es una cosa que solamente se mide, se nombra, se ve si es una especie A o B, sino como que es un quién, no un qué. Y eso lo dice Mónica Gagliano, ¿no? En su investigación de la inteligencia de las plantas. Y él con los aparatitos me ha llamado la atención porque pues no es ninguna investigación metodológica, pero sí notamos, varias gente lo nota, o sea, los conecto y muchas veces está haciendo música. La gente, nos vamos, nos alejamos y la planta se calla y nos acercamos y vuelven a cantar. Y pasa una y otra vez. Entonces, creo que mi pregunta es un poco para el doctor Sol, ¿de qué tanto este tipo de demostración inmediata, ¿no? De que nuestra interacción con las plantas sí están respondiendo no nada más al entorno, no nada más a los polinizadores, a nosotros? ¿Qué tanto eso está cambiando la forma en la que se está educando a los botánicos, a los biólogos sobre qué es una planta, ¿no? Y que no es un qué, es un quién. ¿Qué tan ahí están o sigue siendo blasfemia en el mundo de la ciencia? Mira, no, yo creería, o sea, es difícil la pregunta. Yo creo que el concepto, que a ver, también te voy a hablar desde un poco una deformación. Yo estoy en un área de la botánica que es la etnobotánica, entonces esta cuestión de primero entender cómo la gente entiende su entorno cambia un poco a decirte yo soy taxónomo, no sé, sistemático muy preciso y clasifico si el pariente o no es el pariente. Entonces creo que desde ahí un poco como que la percepción que tenemos nosotros ya de las plantas es un poco distinta. Yo creo que siempre y en la ciencia actualmente, o sea, sí, totalmente, o sea, sí se consideran seres vivos. Nos falta todavía mucho entender de esta interacción. Lo queremos entender como una interacción primero ecológica, pero creo que de nuevo, por el tema de, al revés, de evitar ser antropocéntricos, a lo mejor todavía no nos preguntamos muchas cosas de esas interacciones nuestras en este sentido. Todo lo demás que tiene que ver con el manejo, la domesticación, es más, la teoría, quién sabe quién domesticó a quién. O sea, la planta más sembrada en el mundo es el maíz. Entonces, ¿quién está sacando provecho de quién al final, no? ¿Quién se pone a cuidar a quién? Entonces, sí, hay toda una nueva, no específicamente en la botánica, pero en las ciencias hay toda una nueva revolución de justo esta biología y este entendimiento de las relaciones entre especies, ¿no? Vistas más desde un punto de vista incluso de este estilo, pero pues sí, o sea, ahora que lo planteas, probablemente ya se está haciendo utilizar este tipo de herramientas para amplificar esa comunicación y ese diálogo entre las plantas y los humanos. Seguramente eso ya se está haciendo y cada vez sabremos más, o trataremos de entender mejor, ¿no? Esto. ¿Algo que abonar, doctor? ¿Algo que abonar, doctor, para cerrar? Pues si ya es cierre, yo nada más quisiera como hacer una reflexión. Hace ratito que estábamos allá atrás, como que decíamos, ¿quién de aquí es el famoso? Porque, y no, exacto, y Ana Lidia por ahí decía, pues es Moisés, obviamente, ¿no? Y creo que sí, o sea, creo que es una reflexión importante que tiene que ver con qué estamos escuchando, porque el proyecto de Jalil me parece que ha movilizado cosas y la muestra es lo que está movilizando ahora, ¿no? Yo creo que también es una forma en la que la planta nos está diciendo algo, ¿no? Y en la que algo está escuchando. Y creo que también es significativo que en este mismo momento estemos hablando de culturas de escucha interespecie, justo, por ejemplo, cuando Israel anuncia que va a ocupar todo Gaza, ¿no? O sea, como pensar cómo se vinculan las culturas de paz con las culturas de guerra y qué nos tienen que enseñar todos los mois sobre la importancia de aprender a convivir de otra manera, a escuchar de otra manera, de otras maneras posibles, y de entender que no somos seres aislados, ni siquiera de cuerpo para adentro, ¿no? Entonces no digamos
si es que cabe hablar de cuerpo para afuera, porque realmente pues también todo lo que transpiramos es parte de lo que está en el aire, ¿no? Entonces, no sé, a mí me parece que es una reflexión que yo quisiera como colocar en este momento. O sea, todo lo que se pone en juego cuando aprendemos a escuchar de otra manera y cuando nos damos cuenta de que no estamos aislados. El arte pues es una forma muy humilde, muy modesta que tenemos quienes nos dedicamos a eso, de abonar a esto. La ciencia es otra forma, y así hay muchas formas posibles, pero al final de cuentas pues aquí tenemos seres que estaban antes de que el primer ser humano sobre la Tierra dijera hola, ¿no? Entonces esa sería mi reflexión. Muchísimas gracias. Doctor Sol, ¿algo para cerrar? Cierre. Nada, creo que esto está, como dicen, o sea, la cantidad de gente que ha convocado esta presentación del día de hoy, las preguntas que nacen de aquí, a mí desde el ámbito de la ciencia, lo único que hace es generarme más preguntas. A propósito, en el jardín hicimos la prueba de grabar y escuchar plantas que son parientas, ¿no? Y si suenan esas parecidas o no. Y ahora viene, por ejemplo, a mí me viene la pregunta si esta relación de las plantas que se utilicen para un mismo fin, ¿no? Por ejemplo, medicinal, sonarán parecidas todas las plantas que se utilizan para padecimientos respiratorios y sonarán distintas. No sé, o sea, me vienen un montón de preguntas. Lo que quiero decir con esto como cierre es que este no es el cierre, es el principio de una serie de cosas muy interesantes que pueden ir saliendo a partir también de estas interacciones. También eso justamente, cada vez más recibir y aprovechar estas oportunidades de interactuar. Nosotros hablamos mucho de ciencia interdisciplinaria, pero estas coyunturas arte, ciencia, creo que valen mucho la pena seguirlas haciendo y explorando. Y sé que todas nuestras organismos y entidades que nos evalúan cada vez están también más abiertas a aceptar un poco esta... Y si no, las vamos a hacer por gusto, o sea, no pasa nada. Entonces, yo creo que esto más bien es el principio de un montón de otras interacciones, ¿no? Que vamos a tener entre varias personas. Magnífico. Sol, Jorge, les agradezco muchísimo por estos grandes aportes. Les agradecemos muchísimo por su asistencia. Obviamente les invitamos a las actividades de la agenda de Fonoteca, a que vayan al Jardín Etnobiológico de la Ciudad de México, a las actividades del Instituto de Biología. Sigan al doctor Jorge, a sus actividades artísticas, y si les parece bien, pues seguimos la conversación aquí terminando en el patio. Muchas gracias por venir, buenas noches y que tengan buen camino a casa. Muchísimas gracias.